y para que tu palabra fluya y para que tu palabra nos dé la orientación de vida y podamos, Señor, ponerla en práctica. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Desde que decidí tomar este tema, no sabía cuán de pronto difícil iba a ser, no solamente lo de la preparación, sino también las luchas y las dificultades que he experimentado durante estas 3 últimas semanas, con lo que tiene que ver con este tema, que tiene que ver con el evangelismo y la guerra espiritual. Y eso me hizo recordar y pensar en 2 incidentes, no los recientes, sino uno hace algunos años, cuando Dios nos envió a Cartagena a fundar una iglesia, en un sector que se llama el sector de Nuevo Bosque y La Campiña, allá en Cartagena. Fue una experiencia bastante difícil, donde encontramos mucha oposición, mucha dificultad. Encontramos personas que en el lugar donde estábamos proclamando el evangelio practicaba la brujería y la hechicería, y había muchas dificultades al compartir el evangelio de Jesucristo. Y particularmente recuerdo a alguien que a través de un campeonato de softball conocí y manifestó una necesidad en su matrimonio y empezamos a trabajar con esa pareja. Pero esa pareja empezó a experimentar cada vez que nosotros estábamos compartiendo o íbamos a llevar el estudio bíblico, cuando eso no era el estudio básico, sino un estudio bíblico que estábamos compartiendo con ellos acerca de la salvación. Había siempre dificultades, se iba la luz, o a veces nosotros teníamos dificultades en la casa para poder trasladarnos allá. Había el señor que nosotros estábamos compartiéndole, que trabajaba en un astillero, tuvo un accidente. Un día que yo fui a visitarlo, estaba allí, hubo un allanamiento en esa casa hacia un hermano que él vivía allí. O sea, yo estaba en medio de toda esa situación, él y otro señor me sacaron de allí, de esa situación, de ese allanamiento. Después él tuvo otro accidente. Él logró conocer el evangelio. Yo muy poco conocía acerca de la guerra espiritual, y yo lo que hacía era, quizás en mis fuerzas, mucha perseverancia en compartir el evangelio, pero había una lucha que se estaba librando más allá de lo que yo estaba imaginando. A partir de esos momentos yo empecé a comprender que había un elemento que no era el elemento humano en la misma disposición que yo tenía, sino un elemento espiritual de oposición. Lamentablemente este hermano conoció al Señor, pero después de 3 meses de haber conocido al Señor, murió en un accidente allí en ese astillero en Cartagena. Entonces, luego después entendí tanta oposición, tanta dificultad para poder compartir el evangelio. Aquí en Barranquilla, una pareja que compartimos con ellos en Campo Alegre empezó a tener oposición, a tener dificultades, muchas de las características que estábamos viendo, que habíamos visto allá en Cartagena. Pero esta vez decidimos orar en guerra espiritual cada vez que íbamos a hacer el curso básico, y ahí sí estábamos haciendo el curso básico con esa persona, y él llegó a conocer al Señor, llegó a conocer el Señor su esposa, y luego llegó a conocer el evangelio su hija. Entonces vimos que en medio de la oposición la palabra de Dios permanece, y Dios es un Dios que cumple sus promesas de que está con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces vamos a ver una historia en la Biblia donde muestra cómo el poder del evangelio supera el poder de la hechicería y de las tinieblas. Entonces Merari nos va a ayudar con un pasaje que está allí en el libro de los Hechos, y si usted tiene su Biblia, ábrala allí en el libro de los Hechos, capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y como estamos así a las puertas del mundial, entonces hay un nombre ahí todo mundialista, brasilero. Sea Sergio Paulo. Entonces,
Hechos capítulo 13. Y voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Capítulo 13. Había en la iglesia que estaba allí en Antioquía, entre los profetas y maestros de esa iglesia de Antioquía de Siria, se encontraban Bernabé, esta es la nueva traducción viviente, se encontraban Bernabé, Simón, llamado, dice en esta versión Reina Valera, Níger, que era, le decían el negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren o aparten a Bernabé y a Saulo para un trabajo especial al cual yo los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Esa es la iglesia madre que decide enviar, la iglesia de Antioquía de Siria, no de Antioquia, sino de Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía de Pisidia y está otra Antioquía, que es el departamento allá de la capital Medellín. Entonces, allí encontramos una iglesia que responde al llamado de Dios. Versículo siguiente, Merari. Parece que nos volamos ahí como unos versículos, Merari. Bueno, nos volamos allí los versículos. Ellos entonces salieron, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y también tenían a Juan de ayudante. Ahora sí creo que está ahí el versículo 6. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla, hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había pegado al gobernador Sergio Paulo, brasilero, quien era un hombre inteligente. Y seguimos. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, Elimas, el hechicero, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. O sea, trataba de impedir que el gobernador creyera. Ahí vamos por el versículo 8, 9. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos y luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. ¿Hay más? Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, el gobernador Sergio Paulo, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Entonces tenemos aquí una confrontación, gracias Merari, una confrontación, y esa confrontación la podemos dividir en un bosquejo muy pequeño de unos 3 o 4 puntos que nos van a dar la estructura de este encuentro entre el poder de la palabra de Dios y el poder de las tinieblas. Los versículos 4 al 5 encontramos primero que los misioneros están proclamando la palabra de verdad. El texto habla proclaman la palabra de verdad. Los versículos 6 al 8 hay una confrontación al hechicero, pero mientras se confronta al hechicero hay una atracción del poder del evangelio en el gobernador. El gobernador es atraído
hacia el Evangelio, por el poder de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, hay ya en esa confrontación donde el hechicero queda ciego por el poder de Dios. Y luego, el versículo 12, el resultado. El resultado es que este hombre es confrontado, queda ciego, pero el gobernador recibe la palabra de Dios, queda maravillado de la palabra de Dios. Gracias, Merari, por el momento ahí. Cosas que debemos tener en cuenta antes de analizar la historia. Entonces vamos a mirar algunos antecedentes que tenemos que tener en cuenta para podernos ubicar mejor en la historia. Hay una iglesia que es fiel al llamado de Dios. Hay una iglesia que quiere ser consecuente con lo que Dios le ha pedido, y es la de ir y anunciar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Y esta es una iglesia, es un modelo de una iglesia que tiene una visión misionera, que tiene un despliegue, que tiene un propósito y es sensible a la voz del Espíritu Santo para responder al llamado de Dios. Miren que allí en esa iglesia estaba Saulo, estaba Bernabé, estaba Níger, estaba otro que había sido amigo, que se había criado con alguien de allí de la corte romana. O sea, había un grupo muy selecto allí, un equipo bien estructurado en esa iglesia. Pero Dios decidió llamar a Pablo y Bernabé. Los llamó mientras estaban ministrando, mientras estaban sirviéndole al Señor. O sea, hay un principio ahí muy fundamental, que Dios no llama a los desocupados, sino que Dios llama a los que están involucrados, a los que están ocupados en el servicio a Dios. No llama a aquellos que dicen, no, yo me voy a sentar aquí a esperar que Dios me llame, y cuando Dios me llame, sirvo. No, en esa iglesia encontramos que este liderazgo estaba involucrado sirviendo al Señor, estaban ministrando, adorando, ayunando, y en medio de eso fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo. Dios los llama y dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Y empieza una tarea, y empieza la tarea de evangelizar el mundo conocido en esa época. Entonces ellos bajan a un sitio que se llama Seleucia, un puerto cerca de una desembocadura del río Orontes, y de allí navegan a Chipre. Se van allá a Chipre. Ahora, uno no sabe por qué escogieron ellos a Chipre como primer destino en la predicación. Es probable que sea porque Bernabé había nacido allí en Chipre, era chipriota, y por lo tanto, de pronto, por esa razón tenía como una responsabilidad con sus coterráneos, quería anunciar la palabra de Dios y probablemente quería compartirle acerca del Evangelio primero a sus compatriotas. Pero hacen un recorrido por la isla y llegan a ese sitio que se llama Pafos. Es interesante que el que escribe el libro de los Hechos es un médico, es el médico Lucas, y él escribe la historia del Señor Jesucristo en dos partes. Una parte que es la del Evangelio como tal, y otra es de la iglesia de Jesucristo. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 1, versículos 1 al 4. ¿Alguien voluntario nos lee allí Hechos 1, 1 al 4? Para entender por qué está escribiendo Lucas tanto el Evangelio como el libro de los Hechos. Y por qué es que en los relatos incluye algunos detalles y no incluye otros. A ver, por favor, Hechos. Ok, entonces, gracias, Lucas, el médico, está diciendo en el primer tratado, Teófilo, o sea, le está escribiendo a un señor que se llama Teófilo. Y dice en el primer tratado, ¿y cuál es el primer tratado? Lucas capítulo 1, ese es el primer tratado que Lucas escribe y le escribe a Teófilo. No Teófilo, nuestro goleador, sino acá a un Teófilo que encontramos allí en San Lucas. Número 1, versículo 1.
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces dice Lucas, me pareció bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Miren el propósito, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, para que conozcas bien la verdad. Ese era el propósito, para que conociera bien la verdad en la cual había sido instruido. Entonces empieza a narrar, y en alguno de esos viajes Lucas estaba presente, o sea que fue testigo de primera mano, al estar allí y registrar las cosas que estaban sucediendo. Entonces lo encontramos a Bernabé y a Saulo, misioneros de la iglesia de Antioquía, enviados por el Espíritu Santo, predicando la palabra en este lugar llamado Pafos. Y allí en Pafos se encuentran con un hombre que dice la Biblia que es un varón prudente, un hombre que tiene una posición, y ahí se le llama procónsul, que como colonia romana, que era Chipre en ese entonces, se constituía un procónsul como un gobernador de esa área geográfica, la cual tenía que rendir cuentas al Imperio Romano. O sea que la posición de Sergio Paulo era una posición de mucha importancia, o sea, estaba en un puesto de eminencia allí en Chipre. Y este era un hombre muy interesante, que dice que este hombre, varón prudente, Lucas anota esa característica, un varón prudente. Y él dice que llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. Noten que el deseo parte de este hombre. Este hombre, Sergio Paulo, desea escuchar la palabra de Dios. Desea oír el mensaje que está compartiendo Bernabé y Saulo. Y los manda a llamar. Pero estaba con el señor Sergio Paulo, estaba también un hechicero. Y ahora, eso no es extraño en que muchas personas que están en posición de eminencia, políticos, compartan o quieran saber acerca del futuro, y se relacionan mucho con la hechicería y la brujería. Cuando nosotros vivimos en Campo Alegre, conocimos que a la vuelta nuestra vivía un brujo muy reconocido aquí en Barranquilla. Y allí uno veía políticos de alto alcurnia aquí, no solamente en la parte municipal, departamental, sino aún en puestos de Cámara de Representantes y Senado, que visitaban a este brujo. Y ustedes recuerdan, por ejemplo, también que cuando hubo el Sub-20 aquí en Colombia, con el permiso del alcalde, también contrataron a un chamán para que pudiera detener supuestamente la lluvia, no sé si fue el día de la inauguración o el final de la final, entonces para que no lloviera. Entonces, esa relación entre lo político y lo espiritual del ocultismo no es extraño. En esa época había este hombre, Sergio Paulo, que tenía a este Bar Jesús, a este Elimas, este mago, hechicero, brujo, que estaba allí como consejero de cabecera, porque muchas veces algunas personas en la política quieren asegurar el poder y asegurarlo a cualquier precio. No importa si tienen que venderle el alma al diablo, pero lo importante es asegurar el poder. Y encontramos allí en ese pasaje que este hombre está siendo asesorado y está este mago, y por eso el nombre se traduce así, procurando apartar de la fe al procónsul. Hay dos razones fundamentales para tratar de apartar
al procónsul? Primero, lo más probable es que era pagado por el gobierno, o sea, hacía parte de la nómina de ahí del gobierno, y si el Sergio Paulo creía en el Evangelio, se le acababa el trabajito. Entonces había un asunto también de que tenía que ver de cuidar el puesto, de cuidar el trabajo. Y eso lo vemos también en el libro de los Hechos, en otra historia, cuando el Evangelio llega a Éfeso y empiezan a predicar el Evangelio, la gente empieza a convertirse y empiezan a sacar de sí todos los ídolos de la diosa Diana. Y cuando los comerciantes vieron ese asunto de que la gente se estaba convirtiendo y estaba rechazando el culto a la diosa Diana, empezaron a enfrentar y a perseguir al apóstol Pablo, porque estaba afectando su negocio. Entonces, para muchas personas, el Evangelio llega a ser una complicación, porque complica su trabajo, complica su razón de moverse y de obtener finanzas. Y ese era el caso de este hombre. Una razón, pero la otra razón era la razón que cuando Pablo lo confronta, cuando fija los ojos en él, dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Pablo percibe y describe lo que hay en el corazón de este hombre. Hay un poder que es el poder del diablo, es el poder del enemigo, y está lleno ¿de qué? De engaño y de maldad. En esa época, como en esta época, hay personas que practican la hechicería y son realmente por poder de las tinieblas. Hay otros que simplemente son unos charlatanes, que simplemente son unas personas falsos y tratan de engañar a las personas y le sacan dinero. Pero este hombre, Pablo lo describe lleno del Espíritu Santo, fijándole en él los ojos, le dice que está lleno de todo engaño y de toda maldad. Que lo que mueve a este hombre a apartar, a que no quiera que Sergio Paulo escuche el Evangelio, es porque dentro de él hay maldad, hay engaño, y eso es producto de Satanás, y por eso describe Pablo como hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Y hace una pregunta: ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? O sea, ¿hasta cuándo vas a estar trastornando? ¿Hasta cuándo vas a estar oponiéndote a las cosas de Dios? Entonces, miren, hay un hombre que desea oír la palabra de Dios, y así encontramos a nosotros, a muchas personas que desean escuchar la palabra de Dios. Pero miremos algo, mira, ahí me nos va a presentar algunas cosas que hay que tener en cuenta. Cuando hay personas que quieren escuchar el Evangelio, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta primero que nosotros los seres humanos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, que tenemos una incapacidad en nosotros para producir la vida que viene de Dios. Por nosotros mismos no podemos producir la vida. Segundo lugar, el hombre se ha constituido en enemigo de Dios. Cada quien se ha apartado por su camino, cada quien ha decidido tomar la rienda de su propia vida y se ha convertido en enemigo de Dios. También la Biblia declara que el hombre está bajo la potestad de las tinieblas, que Satanás es el gobernador de este mundo y estamos bajo la potestad de las tinieblas. Allí habla en ese versículo, y alguien por favor me gustaría que lo leyera, Hechos 26, versículo 18, que dice: uno por uno, 26, 18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Exactamente. Antes usted y yo estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Cuando nos resplandeció la luz de Cristo, pudimos salir de esa potestad de las tinieblas al reino
de la luz, donde nuestros pecados han sido perdonados y limpiados. Y otra verdad que afirman las Escrituras es que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Esa es una realidad, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en nosotros hay una incapacidad y muchas veces tenemos el deseo, muchas veces queremos escuchar la palabra de Dios. Algunas personas, por ejemplo, le dicen a uno: no, pastor, hermano, yo leo la Biblia. ¿Y pero qué lee? No, yo la leo, pero ¿qué lee? No, yo ahí la tengo, yo le muestro, y le muestran a uno la Biblia ahí en una repisa con el Salmo 91 todo amarillo. Entonces ahí está, sí, pero a veces se lo saben, a veces no se lo saben, pero tienen deseos, o como alguien que yo visitaba me decía: no, yo le doy gracias a Dios que usted viene a mi Cristo, yo lo alabo y yo lo bendigo, porque usted siempre viene aquí a darme la palabra de Dios. Y bueno, un día le hice la pregunta: bueno, ¿cuál es el Cristo que a usted que le agradece porque yo vengo aquí? A verlo aquí, detrás de la puerta, ahí lo tenía. Un crucifijo grandísimo que era, ese era el Cristo al que ella le agradecía. Entonces, no había entendido por mucho tiempo que yo estaba explicándole, no había entendido qué era el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entonces, hay un hombre, Sergio Paulo, que quiere escuchar la palabra de Dios. Pero hay un hombre hechicero que quiere distorsionar, que quiere engañar, que quiere tergiversar la palabra de Dios. Pero además de esas realidades hay otra, y es la que menciona 2 de Corintios capítulo 4, que nosotros, el enemigo ha puesto una venda. Estamos cegados a las realidades espirituales. Y a veces, nosotros a veces nos preguntamos: bueno, pero si yo le he predicado a esa persona tan claramente el Evangelio, que yo cuando se lo he predicado yo mismo hasta me he convertido otra vez, de lo claro que está. O sea, es tan claro que no admite duda. Pero la otra persona no entiende, no lo asimila, llega a otras conclusiones. Y usted se lo presenta en PowerPoint, se lo presenta de esta manera, se lo presenta de la otra, y la persona no lo entiende. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 4? 4:4. ¿Qué dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Exactamente. Ahí nos dice que el Dios de este siglo, el diablo, ciega el entendimiento de los incrédulos. Ciega el entendimiento. Por ejemplo, cuando yo era incrédulo, estaba cegado. Me hablaban de la palabra de Dios y no la percibía, no la entendía. La luz del Evangelio no me había resplandecido. Por eso es que necesitamos no solamente decir: bueno, yo proclamo la palabra de Dios, sino que también ir más allá, en el sentido de que hay una fuente que está obstaculizando que la persona pueda escuchar o entender, o que el Evangelio les resplandezca. Ustedes y yo de pronto hemos tenido la frustración de hablar con personas, de predicar a personas, y estas personas no asumen un compromiso con Dios, porque el Dios de este siglo ha tergiversado, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de estas personas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Quedarnos allí y decir: bueno, el enemigo lo tiene cegado, él no entiende, él está muerto en sus delitos y pecados. Dios ha provisto para nosotros el recurso de la oración. Y es interesante, miren, la manera en cómo el Señor usa a Pablo y a Bernabé aquí para confrontar a este hombre. Y le dice a este hombre: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol
por algún tiempo. ¿Ustedes se acuerdan la experiencia de la conversión de Saulo? O sea, yo creo que la mente de Saulo también vino de pronto ese episodio cuando él se convirtió, que también quedó ciego y le cayeron de sus ojos como unas escamas y tuvo que ser guiado también por otra persona. Es que cuando uno pierde la visión, cuando usted está en un lugar y de pronto se fue la luz y usted no tiene ahí el celular con esa lamparita que a veces tienen los celulares, usted queda allí en una situación bastante, y si va caminando por ejemplo en un sector despoblado y de pronto se fue la luz, ¿cómo queda usted? Tremendamente bloqueado, o sea, una situación en la cual necesita depender de otra persona, para que otra persona le guíe, para que otra persona le oriente. Y en esta confrontación con el poder de las tinieblas, afectó la vista de este hombre. No verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Una confrontación de poder. El poder de Dios. El poder del Evangelio. El poder de la verdad. El Evangelio es poder de Dios. El enemigo sí es poderoso. El enemigo sí tiene sus artimañas. Pero nuestro Dios es un Dios poderoso. Y en Dios nosotros podemos hacer proezas. En el nombre de Dios nosotros podemos confrontar el reino de las tinieblas. Porque tenemos la autoridad que nos ha sido delegada por Dios. Por eso nosotros podemos orar en contra de los ataques, en contra de las posibles situaciones que están afectando la vida de esa persona cuando estamos compartiéndole el Evangelio. Y eso me hizo acordar durante estos días, una vez que iba en un bus de Brasilia y había un retén y el del bus se hizo el loco y se voló el retén porque iba retrasado y eso era por allí cerca del Copey y ese bus empezó a andar y una patrulla venía siguiéndolo. Pero cuando llegamos ahí a Bosconia salió un muchacho con un uniforme todo de policía de tránsito, pero todo más maltratado, llevado con un pito que muy poco sonaba, pero ese como que lo habían llamado allá y luego allá ese señor, ese policía se paró delante y le pitó al bus y el bus se detuvo. O sea, y después vi que el señor estaba ahí y luego llegó otro policía en una cicla, sudado, llegó en una cicla ahí, se lo alcanzó, entraron y le pidieron los papeles al chofer y el chofer era tremendo señor allí que no le cabía aquí la barriga ahí con el timón. Entonces, y le pidió los papeles y le hizo, esperó que llegara otro señor de la policía y le hicieron un parte a ese señor. Yo me puse a pensar, ese tipo no tiene la fuerza necesaria para detener un bus de ese tamaño. Tampoco tiene la fuerza para poder enfrentar a ese chofer, pero tiene una autoridad. Me imagino que eso era un policía de tránsito de la localidad de allí de Bosconia, que difícilmente les pueden dar para un uniforme, pero les dan una autoridad. Y en esa autoridad, las personas que conducen tienen que someterse a esa autoridad. Y yo pensaba en eso. El enemigo es poderoso. El enemigo tiene mucha fuerza. Y más fuerza que la que tenemos nosotros. Pero a nosotros se nos ha sido delegada una autoridad. La autoridad en el nombre de Jesucristo. Para poder hacer frente a los poderes de las tinieblas. Para poder confrontar. Como confrontó Pablo a este hombre. Al cual dejó ciego por varios días. El cual necesitó que alguien lo conduciese de la mano. Y eso produjo. ¿Cuáles fueron los resultados de esta confrontación? Pero algo muy interesante, si notan ustedes en el texto, que
el procónsul dice que creyó, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Me llamó la atención de que no dice que quedó maravillado de lo que dijo Pablo y lo que le hizo Pablo al hechicero, sino quedó maravillado de la doctrina del Señor, del Evangelio del Señor Jesucristo, porque el Evangelio del Señor Jesucristo es poder de Dios. Y el Señor en la cruz del Calvario obtuvo para nosotros una victoria, y esa es una victoria que es aplicable para nuestras vidas. En la labor evangelística que nosotros estamos haciendo, probablemente no vamos a encontrar hombres como Elimas, hechiceros, pero sí vamos a encontrar de pronto personas que están sedientas de escuchar la palabra de Dios, pero tienen un amigo, tienen un familiar, tienen a alguien que se opone al Evangelio de Jesucristo. De pronto por algunos intereses, de pronto alguien dice, no escuches el Evangelio porque el Evangelio es esto, pero en el fondo lo que le interesa es que si se convierte el Evangelio ya no voy con él a la fiesta, es que si se convierte el Evangelio con él, o sea, ya no vamos a hacer esto y lo otro que hacíamos juntos. Exactamente, entonces hay otros intereses que realmente no son tanto el Evangelio, sino intereses particulares, pero muchas veces también son intereses puestos por el enemigo, porque recuerden que el enemigo es lleno de engaño. La característica de Satanás es el engaño, la maldad y enemigo de toda justicia. Por eso nosotros debemos, al predicar la palabra de Dios, no confiar tanto en nuestras habilidades, sino confiar en los recursos y el poder de Dios. El poder de Dios es capaz de transformar a las personas. Transforma a las personas. Lo transformó a usted, me ha transformado a mí. Aunque a veces de pronto no tengamos mucha sabiduría humana, pero es que el Evangelio no consiste en palabras, sino que el Evangelio no nos predicamos a nosotros mismos, sino que lo que nosotros predicamos es poder de Dios para salvación de todo aquel que en Él cree. Así que si usted al compartir con alguien la palabra de Dios, sea a través del básico o a través de otro medio, encuentra que hay obstáculos y dificultades, no piense que solamente eso es por las circunstancias o por esto o por aquello, sino que enfoque su vida también en la oración, para orar, para romper las posibles fortalezas, para romper las posibles artimañas que el enemigo está formando o ha formado en esa persona. Jesucristo ha prometido el Espíritu Santo a nosotros, sus seguidores, y que tendremos poder para testificar. Dios nos ha dado el poder para testificar. Tendríamos poder para llevar también fruto, porque separado de Él, nada podemos hacer. Así que podemos orar y confiar que Él promete responder. Y esto, lo que veíamos en estos días, de hecho, de Juan 15, está en el sentido de que el orar está relacionado con el llevar fruto. Dios nos está animando a nosotros como iglesia a evangelizar, a proclamar la palabra de Dios. Que vamos a tener oposición, que vamos a tener dificultad, como lo tuvo el apóstol Pablo y Bernabé, la vamos a encontrar. De pronto no vamos a encontrar personas así como Elimas, el mago, el hechicero, pero sí vamos a encontrar personas que se oponen al Evangelio de Jesucristo. Pero usted y yo, en el poder de Dios, podemos romper esas fortalezas existentes con el fin de ver que el Evangelio se extienda, con el fin de ver que el Evangelio resplandezca en la vida de personas. Cuando estamos pensando en fundar la iglesia en Río Mar, cuando estamos pensando en fundar otra iglesia en el sector suroccidental de la ciudad, cuando estamos pensando en proyectarnos aún fuera de Barranquilla, vamos a encontrar mucha oposición, vamos a encontrar muchas dificultades, pero el Evangelio es poder de Dios y podemos enfrentar todas estas situaciones para que podamos salir adelante. Cuando comenzamos en Sevilla, ustedes bien saben que también hubo mucha oposición y mucha dificultad,
Pero en medio de la oposición, en medio de la dificultad, la palabra de Dios ha prevalecido. El Evangelio ha seguido corriendo. Por eso necesitamos orar, predicar, hacer guerra espiritual. Y una de las cosas por las cuales necesitamos orar es tanto para que hombres y mujeres tengan apertura al Evangelio. Que los hombres aprendan a ser líderes espirituales en sus hogares. Porque a veces este asunto espiritual lo manejan solamente las mujeres. No, yo quiero hablar de la Biblia. No, es que mi mujer, es mi mujer. Mi mujer es la que le gusta eso, a mí no. Entonces, vamos a orar, y eso es una fortaleza que a veces se establece en una comunidad, en un sector. Entonces, vamos a orar para que el Evangelio penetre de una manera significativa en los hombres, para que los hombres cabeza de familia puedan ejercer la autoridad que Dios les ha dado. También debemos orar, porque hay una fortaleza espiritual que tiene que ver con las largas horas que a veces hombres y mujeres pasan trabajando. Entonces eso complica el sacar tiempo para meditar en las cosas de Dios. Complica la situación también para nosotros los creyentes en ir y llevar el Evangelio de Jesucristo. Oremos para que se levanten hombres, líderes espirituales, capaces, creyendo que el Evangelio es poder de Dios y que Dios nos ha llamado a compartir. Oremos también para que la gente pueda entender que el Evangelio no se gana, sino que es por gracia, por la pura gracia de Dios. La gente a veces entiende que tiene que hacer algo. A veces la gente piensa que el Evangelio no simplemente es porque Cristo murió y yo pongo mi fe y me arrepiento. Parece que fuera como muy sencillo. Algunas personas cuando le dan una receta para preparar un pudín, o sea, ven la receta y dicen, no, pero eso es tan sencillo. Entonces tienen que agregarle algo para que pueda tener el toque. O sea, en vez de hacerlo tal como está sencillo, lo que le agregan otra cosa y complican y enredan la cosa. Como una hermana que en los encuentros de grupo familiar preparaba y ensayaba con nosotros. Casi nos intoxica. Entonces a la fórmula le agregaba otras cosas. Entonces, peligroso ese tipo de personas así. Entonces, a veces al Evangelio, que es sencillo, que es práctico, tal como está narrado en las Escrituras, nosotros a veces queremos agregarle cosas. Y cosas que se le agregan es que tienen que ser por nuestros méritos, por nuestras obras, porque yo soy bueno. Alguna persona puede decir, no, es que Sergio Paulo se convirtió porque él era un varón prudente, que era por lo que él era. No, es por lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay nada en nosotros que pueda hacer para alcanzar la salvación. Es solamente a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por nosotros. Pero el enemigo empieza a tergiversar. No, pero ese evangelio tan bonito, tan hermoso así, es como tanta cosa tan bueno como para ser verdad. Y entonces empiezan a agregarle otras cosas el enemigo. Y a dar que empieza que el evangelio, entonces necesitas pactar con Dios, hacer pactos con Dios. Y entonces a través de los pactos con Dios obtienes la bendición de Dios. Y empiezas a negociar con Dios. Cuando es por gracia. Y yo quisiera que alguien leyera Efesios 2, 8 y 9. Que dice Efesios 2, 8 y 9. ¿En qué consiste la salvación y en qué consiste el evangelio? ¿Alguien quiere leerlo? 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ok, no por obras para que nadie se gloríe, sino que simplemente es por la gracia de Dios. Y necesitamos orar para que las personas puedan entender que es por la pura gracia de Dios. Orar en contra de las fortalezas que se han levantado para indicar que a las personas que es por lo que pueden hacer, sino por lo que Dios ha hecho ya en Cristo Jesús. Y la otra cosa por la cual podemos orar es para que sea evidente el poder de Dios
cuando nosotros predicamos. Cuando nosotros predicamos sea evidente el poder de Dios en la transformación de la vida de las personas. Cuando las personas ven el poder de Dios, cuando somos fieles y leales a la proclamación del Evangelio, tal como está, Dios se encarga de respaldar su palabra. Dios se encarga de respaldar la palabra de Dios. Cuando enseñamos a las personas a que pueden ser verdaderamente libres en Cristo Jesús, eso es verdad, eso es una realidad, y que eso se haga evidente en la vida de las personas. Y podemos orar para que eso sea una realidad. Cuando usted empieza a compartir el Evangelio de Jesucristo y empieza a ver que de pronto las dificultades de salud abundan, que las personas que usted está atendiendo empiezan a tener dificultades para llenar la lección del curso básico, que se duermen cuando están leyendo la Biblia, que se va la luz, que no entienden mucho de lo que usted les está explicando, no simplemente lo vea como algo de la vida diaria, sino que vea también que detrás de todas esas situaciones hay poderes del enemigo que quieren obstruir para llevar al conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, hay situaciones que hay enfermedades que llegan porque hay epidemias, pero a veces hay enfermedades que no son producto tanto de epidemias, sino el enemigo, aunque no toda enfermedad proviene del enemigo, pero a veces hay situaciones que el enemigo obra de tal manera en que permite que podamos enfermarnos. Y a veces hay hermanos que son como una antena parabólica, todas las enfermedades las cogen. Entonces hay que rechazar eso en el nombre de Jesús y proclamar que en el nombre de Jesucristo hay poder y hay victoria sobre las enfermedades y poder seguir adelante. Ahora, también hay asuntos de familia que suceden, producen preocupación y que a veces toman tiempo para manejarlo. Eso es importante, pero no debemos decir, bueno, no, es que hay asuntos de familia y hay asuntos de esto que entonces tengo que dedicarme a esto y descuido la parte de evangelizar. Entonces el enemigo gana muchas veces en ese sentido, porque nos ocupamos de los asuntos que tenemos que atender y descuidamos lo que tenemos que hacer en evangelizar y compartir la palabra de Dios. Y también la tendencia que tenemos muchas veces de desanimarnos, porque pensamos que la tarea es muy grande y nosotros somos muy pocos o nuestra capacidad es muy poca para poder enfrentar los retos. Pero dice la Biblia que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y Jesucristo en la cruz del Calvario exhibió públicamente a los principados, a las potestades y triunfó sobre ellos. Y ese es un triunfo nuestro. Hay que apropiarnos de esa realidad. Entonces, esta lección que nos da la iglesia, que nos da Lucas en la historia de la iglesia primitiva, nos muestra de que el evangelio prevalece por encima del poder de las tinieblas. Que hay hombres que se oponen con engaño, con artimaña a la verdad, pero que el evangelio siempre irá de bien día tras día, que el evangelio es poder de Dios. No nos desanimemos porque encontramos obstáculos, sino más bien nos enfoquemos en orar y ver que Dios va a abrir puertas, Dios va a abrir situaciones en la vida de estas personas y muchas de estas personas van a llegar a conocer el evangelio de Dios. Maravillado quedó Sergio Paulo de la doctrina del Señor. Y usted de una u otra manera, de pronto si usted pone a examinar cómo fue el proceso de la conversión de usted, la persona que le compartió el evangelio, la serie de obstáculos que se presentaron, de una manera, de otra manera, pero si el misionero o la persona que le compartió el evangelio a usted hubiera tirado la toalla, usted no estuviera aquí. Entonces, gracias a Dios, porque el misionero o la persona que le compartió a usted la palabra de Dios fue perseverante y vio también y tuvo el discernimiento que hay un elemento espiritual. Así que no se desanime cuando ve a una persona o un amigo suyo o un familiar suyo que usted le habla y no le entiende. Parece que le estuviera hablando en otro idioma.
no se preocupe, ore a Dios, ore en contra de esas fortalezas que se han levantado, que el Evangelio es poder de Dios. Colóquense de pie, por favor, y vamos a orar, confiando que ese Evangelio que predicó Pablo y Bernabé es el mismo Evangelio que nosotros hemos recibido, y es el mismo que nosotros predicamos, es la palabra de verdad, y que hay personas que Dios tiene preparadas, que hay corazones que Dios tiene listos para escuchar la palabra de Dios, pero que también el enemigo estará por allí tratando de confundir, de enredar, pero Dios está con nosotros. Señor, esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros como creyentes podemos experimentar la protección tuya ahora. Nosotros creemos por tu palabra que la victoria que tú lograste en la cruz del Calvario no solamente fue por nuestros pecados y delitos, sino que también fue una victoria contundente sobre el reino de las tinieblas. Señor, y Satanás a través de la historia siempre ha querido oponerse al Evangelio, ha querido oponerse a que la luz tuya resplandezca. Por eso te damos gracias, Señor, porque el Evangelio un día nos alumbró, nos resplandeció y pudimos salir de las tinieblas a la luz. Pudimos salir de la potestad de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Señor. Por eso, Padre, nosotros decidimos anunciar las virtudes tuyas, porque tú nos llamaste. Tú nos has llamado, tú nos has rescatado de la vana manera de vivir. Señor, gracias porque el Evangelio que tú nos has confiado es poderoso en sí mismo. Y gracias, Señor, porque nosotros podemos llevarlo. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad humana, pero reconocemos también el poder divino en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas a nosotros. Y el poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos es el poder que actúa en cada uno de nosotros. Por eso te pedimos que tú nos respaldes, que tú nos ayudes al compartir el Evangelio con amigos, con familiares, que a pesar de que sea dura la batalla, Señor, estamos confiados que tú nos darás la victoria. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en contra de todas estas situaciones que pasan alrededor nuestro, que impiden en que nosotros saquemos tiempo para compartir tu palabra. Reprendemos en el nombre de Jesucristo al devorador que quiere dañar lo que nosotros tenemos, quiere dañar a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y proclamamos que la palabra, la semilla que ha caído en buena tierra va a dar fruto y va a dar fruto al 100%. Señor, gracias porque separados de ti nada podemos hacer. Y hoy decidimos permanecer aferrados a ti para dar fruto